Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Hoy se nos fue el tiempo volando. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar cosas interesantes con este doctor en historia que es Mario Valdés, además experto en historia contemporánea de Chile. Hoy día y hasta el próximo domingo 22 de enero se despliega la escuela de verano en la Universidad de Concepción. Hay múltiples actividades y una de ellas es esta charla de la historia reciente y memorias vivas en Concepción y Arauco. ¿Cómo está, doctor Mario Valdés? Muy buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre. Buenos días al programa de Buena Costumbre. Gracias por la entrevista y la conexión. Doctor Valdés, cuéntenos de qué va a tratar su conferencia, su encuentro hoy día con la gente que asista ahí en las actividades de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Nos interesa mucho conocer la historia, pero de nuestra zona. Este es un programa que se hace aquí en Concepción y que por lo tanto tiene vocación regional, es con vocación regional. Cuéntenos, doctor, de qué va a tratar su charla de hoy día. Cómo no, en realidad esta es en esta semana en la Escuela de Verano, sí, en el Departamento de Historia, junto al taller de Historia Reciente, vamos a desarrollar dos conversatorios. Conversatorios, ya. Cada conversatorio tiene dos ponencias, dos charlas breves referidas a la memoria y a la historia de Concepción y de Arauco entre los años 60 y los años 70, más o menos medio siglo hacia atrás, en perspectiva histórica. Nuestra idea con este proyecto de vinculación con el medio es considerar los puntos de vista, las vivencias, las experiencias de distintas personas que fueron jóvenes o que fueron profesionales o que fueron profesores o soldados, o intelectuales o trabajadores o educadores, en fin, en este largo periodo entre los 60 y mediados de 1970 para rescatar vivencias de la vida cotidiana, para rescatar reacciones frente a los cambios que experimentó el país en aquella época, para rescatar, rememorar, recordar, relevar también, digamos, actitudes, reacciones de la sociedad frente a diversos traumas políticos, pero también frente a la cultura vigente en la sociedad de entonces. Y pensamos en Concepción y en Arauco porque de Arauco se conoce poco, sí, de Concepción se conoce bastante más. Y la idea nuestra justamente ha sido entrevistar a personas que trabajaron, estudiaron en estas dos grandes áreas geográficas de la región para darle vida, para darle contenido a este proyecto de vinculación con el medio y así rememorar un poco la experiencia de vida de las personas y la historia regional. Esa es la idea central. Mira, qué interesante. Sí, doctor Mario Valdés, y ahí, ¿cuáles son las diferencias que quizás que nos adelanta un poco, un poquito nomás el contenido de estos conversatorios? ¿Cuáles son las diferencias más notables desde esa época hasta la fecha? Bueno, podrían ser interesantes. Son muchos aspectos los que nosotros vamos a tocar en este proyecto. El proyecto no se agota en estas dos charlas, en estos dos conversatorios. Lo importante es que cada conversatorio, el del martes y el del jueves a las 5 de la tarde, van a abordar temas específicos, pero que se abren a la comunidad, se abren a la discusión con perspectivas de lo que ocurrió en esos temas. Por ejemplo, el día martes, dos de nuestros integrantes del equipo van a hablar acerca de las voces de las mujeres. Pero las voces de las mujeres desde la perspectiva de las experiencias laborales, estudiantiles, culturales, en una apretada síntesis en donde se van a tocar aspectos relevantes, por ejemplo, de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la vida estudiantil de los años 60 y 70. Y después de cada una de estas breves ponencias, habrá entonces con el público la posibilidad de formular preguntas, allegar otras experiencias, conversar un poco acerca del periodo en este formato interactivo de conexión entre la historia y la comunidad. El día jueves el eje principal que vamos a abordar
dice relación con la vida política de la región. Ok. ¿Qué características políticas, qué grandes traumas ha tenido o ha sufrido la región entre los 60 y los años 70? ¿Qué características tuvo, por ejemplo, la vida cultural e intelectual, universitaria o política que se hizo presente en la región? Y a partir de ahí, por ejemplo, vamos a abordar la vida estudiantil o las festividades, como eran las festividades tanto de nivel comunal como de nivel más privado que acontecían entonces. Por ejemplo, qué música sonaba en aquella época o cómo se desplegaba la relación afectiva. Oiga, doctor. O cuáles son los temas que tocaba la intelectualidad en conexión con la comunidad. Doctor Sí. Mario Valdés, experto en historia contemporánea de Chile, a propósito de estas charlas de la historia y memoria viva de Concepción y Arauco, ¿es posible entre el 65 y el 75 encontrar antecedentes inmediatos que permitan, por ejemplo, comprender mejor el actual movimiento revolucionario, dicen algunos, que se vive en la provincia de Arauco? ¿Hay antecedentes inmediatos de esta época de la historia reciente en donde podamos nosotros comprender mejor lo que está pasando hoy día en la provincia de Arauco, por ejemplo? Bueno, la historia es un continuo, de manera tal que sí hay antecedentes en la vida histórica de Concepción y de Arauco con relación a la actualidad, sin duda. Los movimientos políticos, sociales, de distinto signo ideológico que estuvieron presentes en Concepción y en Arauco en aquella época, tiene una, no diré proyección, pero evidentemente que tiene un sustrato que se hace presente en el día de hoy. Por ejemplo, en el ámbito laboral, Arauco tiene una impronta minera importante que se clausuró en un momento determinado cuando se cerraron los esfuerzos mineros estatales y privados en periodos anteriores. En los años durante el gobierno de Frei. Los niveles de, ¿cómo se llama?, de problemas laborales o descontentos o propuestas públicas que provienen de ahí, desde luego que tienen un tono, un sabor, ¿verdad?, que se hace presente hoy en día en el campo laboral, en el campo forestal. Entonces, la invitación para quienes les resulte interesante... ¿Es de público abierto? Eso le voy a preguntar. Sí, Ya. sí. Ambas actividades se llevarán a cabo en el Departamento de Historia del Mundo de las Arenas 240, en la sala H3. Está abierto a público el conversatorio, porque ese es el formato que tiene. Es decir, uno llega, hace una breve exposición, instala un tema y después se da la palabra al público. Eso es. Bien, pues ahí entonces la cita martes 10 de enero mañana y el jueves en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, en la dirección que ya dio el doctor Mario Valdés, a las 5 de la tarde es este encuentro. Buen horario, ¿eh? Sí, buen horario, final saliendo del trabajo, en fin. Yo creo que ojalá que sea todo un éxito y a ver si nos cuenta después cómo les fue. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos Gracias. días. Buenos días, que tenga una estupenda semana.